¿Cómo no arranca? Claro que arranca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy pero muy buenas tardes. Comenzando que vuelvan las ideas. 4:06. Bueno, hoy unos minutitos más para acomodar un poco la escena. Y hasta las 6 compartimos lindas historias aquí por la 530. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué haces, Luis Pablo? Campeón Caruso, ¿todo Muchas bien? gracias. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bueno, ahora nos vamos a meter. Y tratando de asimilar el campeonato. ¿Te acostaste muy tarde con el festejo? Y fui y vine. Sí, fui y vine. Y bueno, y ahí estamos. Muy bien. Saludo a la barra querida de que vuelvan allí, en donde estén, disfrutando este viernes que tiene cierta tonada de sábado, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, está bien el ejemplo, claro, porque hay gente que labura, gente que no. Sí, nunca me queda muy en claro. En general no, en general sí. Un viernes no laborable. Y todo lo que es estatales, bancarios, no laburan el día no laborable, lo cual es mucha gente, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero los comerciantes, los que laburan por cuenta propia y las pymes, las empresas privadas laburan. ¿El privado labura? El privado que no es bancario o que no es un empleo de esas características, y el que tiene una pequeña pyme me parece que labura. Bueno, que cuenten los oyentes. El que tiene una pequeña pyme no labura desde hace 2 años, bueno, déjame decirte. Politizás todo, Caruso. Sí, tenés razón. Mala mía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariano Hamilton. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Cómo va la vida? ¿Listo? No, todavía no. Estoy dando vueltas todavía para acomodarme porque sabes que yo suministro de comida a toda esta radio. Bueno. Yo traigo facturas, pero puedes arrancar un cachito antes. Tengo que repartir. Es el que lleva el carrito. Sí, muy bien. Bueno. Dice chicken or beef. ¿Cómo? Chicken or beef. Chico, ¿por qué? Claro. Qué tarde difícil. Pero mira qué linda remera tengo. Esta no es una tarde difícil. Qué tarde difícil. Yo no entendí nada. Buena, espectacular. Espectacular. Sí, hermosa. Se está gambeteando muy buena. La cultura inglesa. Estoy intentando entenderla, claro. Hay personajes está Diego clásicos. Que viendo a Shakespeare. Está Shakespeare, está Sherlock Holmes, está Churchill. Hay un montón de gente que va gambeteando. Yo dije Jack el Destripador y era Churchill. ¿Esa es de la misma gente que te provee siempre esas remeras? O sea, tenés varios proveedores. No, no me la provee yo nadie, me la compré yo. Ah, muy bueno. Mirá qué casualidad. Veníamos recién con Hijo Menor por la Avenida San Juan. Y vieron que Hijo Menor, ahí está. Y Otro campeón. Sí. O sea que te voy a borrar la sonrisa de un zapatillazo. ¿Cómo te reí, boludo? Él te dijo campeón y yo porque metí porque una. ¿Cómo te reí, che? Sé que no lo vi en Néstor reírse así. Hace mucho no lo veo reírse así, Hace mucho no lo veo reírse. ¿Así? No recuerdo. Marcela, si estás mirando por YouTube, te pido que si... ¿Cuánto que no se ríe así a carcajada Néstor? Bueno, ya va a llegar. Mirá que soy amoroso con Independiente, Soy amoroso con Independiente siempre, Muy bien. que soy el que menos gasta en esta mesa. Estuviste mal, Néstor, estuviste mal. No, está bien. Alguna vez podrías no hacerlo. Estás todo el tiempo verdugueando a la gente. No, es mentira, eso es mentira, no verdugueo, fue un detalle. No, está todo bien. Ya le agarró una culpa. No vamos a lograr que hablen todo el programa. No, nunca más. Claro, ahora lo taponamos. Me encanta verte reírte así, déjame decirte de esta manera. Muchas gracias. Veníamos con Hijo Menor, Avenida San Juan, sí, Néstor, el otro campeón, y está iba a decir la pintada. La estatua de Di María. No. El mural. El mural, gracias. El mural de Diego Armando Maradona, que tiene un barrilete. ¿Ya está? Sí. Ustedes no van a parar en toda la tarde. Dale, seguí, Caruso. Tiene un barrilete. Podés separar, ¿viste? Los del fondo, sepárense. Porque dice algo, barrilete. Mariano, vos te vas al estudio 2, vos te quedás en el estudio 1. Y entonces le pregunté, me agarró la curiosidad, ¿vos sabés por qué hay un barrilete en ese mural de Maradona? No, me dijo Hijo Menor. Entonces pusimos el relato de Víctor Hugo Morales. Por eso hace alusión a la remera de Mariano. Claro. Y ahí entendió de dónde venía lo de barrilete cósmico. Mira vos. Muy bien. Así que hemos hecho la buena tarea del día. El tarea de educación. El dato del día que hace que uno tenga cultura general y educación. Sí, señor, ya está previsto. Bueno, vamos a hablar de todos los temas en la jornada de hoy, de todos los temas. Ayer no quiero ni pensar cómo estaba este chico. No, fue tremendo. No, yo estoy bien en mi posición. Lo que pasa es que llega no sé cuál es tu posición. ¿Querés que te diga la mía? Se me mezcla, por supuesto, porque ayer además dijimos, y todavía falta Mariano. 40 minutos hablando de eso, te imaginarás. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que es justo
pero no es deportivo, son dos cosas distintas. Es justo que a Central le den un título de esa naturaleza, porque la verdad fue el mejor equipo, por lo menos desde lo numérico fue el mejor equipo del campeonato. Entonces, lo raro es que no hubiera un reconocimiento para Rosario Central al haber ganado la tabla anual. Bueno. Eso era lo extraño. De hecho, lo habíamos hablado. Claro, Dijimos. pero ¿verdad? es justo, realmente es una decisión justa, pero es una decisión tomada a destiempo. Y cuando una decisión es tomada a destiempo, carece de legitimidad y carece de deportividad. Entonces ahí es donde yo pongo el acento. Después, qué sé yo, la verdad, no cambia Eso nada. mismo dijo Caruso ayer con otras palabras. Que tenga una estrella más, una estrella menos, no cambia nada, la verdad. ¿No? A mí por lo menos no me cambia nada. ¿A vos sí te cambia? No, digo, Pablo, la vos camiseta dijiste- de Central. Fuera de joda, vos dijiste lo mismo con otras palabras. Sí, para mí es. No, pero además hay algo peor, porque Gaby le puso una característica. Si se convierte en un evento estigmatizante, es una cagada para Central. Y sí. Es Pero una Gaby, macana- ¿qué es una puso? macana grande. No, y comentó eso. Hizo ese comentario. Que puede Nah, ser un pero- evento estigmatizante. Tampoco es estigmatizantes. Si Vamos a estigmatizar, digo, tenemos tantas cosas para estigmatizar. Porque se cruza tenemos con- a Barraca, tenemos a Riestra, lo que tenemos- pasa es que tenemos se un cruza, montón para estigmatizar. Se antes. cruza con otras cosas. Se cruza con, lo estábamos leyendo recién, 8 años de gestión de Chiquitapia, 8 cambios sobre la marcha. O sea, modificó 8 veces, contando esta, la regla de juego de un campeonato que ya Sí, estaba en curso. en relación a los descensos, Ascensos. a la organización, a las Yo ascensos creo que también. eso tiene que ver con que a veces el Chiquitapia se cree que si que nada lo va a rozar y nada lo va a tocar y puede hacer lo que se le cante como si fuera un rey. Y ahí comete un error. Comete un error porque a la larga o a la corta o a la larga estas cosas se van pagando. A la corta o a la larga. Pero vos decís un error para él mismo. No, no es un error, es que él cree que está en lo correcto y cree que puede hacer lo que se le canta al culo con el fútbol argentino. Y la verdad no. Pero eso es más que un error, es un problemón. Porque Claro, además es una actitud mafiosa, permítame, lo No, digo no es yo. mafiosa. Sí, es mafiosa. Es omnipotente. Te que digo es otra por qué cosa. creo que es mafiosa. Porque acá no es únicamente el Chiquitapia. Haya habido la famosa votación o no se haya dado la famosa votación, la verdad es que son cómplices. Pongamos casi todos los dirigentes del fútbol argentino, Sí, por no es decir irrelevante todos, si porque hizo no la- sé, si hizo la votación. podrá haber alguna excepción o no. Igual mafia me suena. No, Sí, a mí me también suena no, mucho. pero ¿sabes por qué? Porque hay miedo. Hay miedo, es evidente que hay miedo. Es lógico que Newell's tendría, por lo menos Newell's, Sí. simplemente por la rivalidad deportiva, por nada más. Tendría que haber dicho Tendría algo. que haber dicho algo. De mínima tendría que haber dicho algo. Yo creo que todos los clubes tendrían que haber dicho algo. Pero ponele que Newell's tendría que haber dicho algo. Y la verdad es que vos ya sabés que pagás el pato. De alguna manera pagás el pato. Ya sea por la distribución de dinero, por la televisación, por las famosas finitas que los árbitros terminan cobrando para un lado o para Pero el ayer- otro. Lo vemos todos los fines de semana. Ayer eso. le escucharon decir a Tapia en alguna conversación algo así como después son ustedes los que después me vienen a pedir cosas. Bueno, por eso Es digo. que es así. Por eso Claro. digo. Hay una estructura. Hay por un eso modo- sumo al resto de los dirigentes. Hay, ¿no? hay un modo de hacer. Está bien. Pero más allá de esto, y cierro porque me parece terrible. Déjame como hincha decir de una cosa sí, señor. sobre lo que acabas de decir. Diga. Es que ahí está la matriz del problema del fútbol argentino. Que le van a pedir cosas. Claro. O sea, los equipos no deberían ir a pedirle cosas al presidente de la AFA. No deberían a pedirle plata, no deberían a pedirle financiación. Y supongo que no son solo los presidentes de los clubes, Y ¿no? no solo eso, también no deberían ir a pedir por un árbitro, no deberían. O sea, ahí está la matriz del problema. Que hay un grupo de tipos que piden y un tipo que se cree con es un omnipotente que cree que puede dar. Sí, y Ahí es también donde te se la puede más. cobra, Hay un también problema te ahí. la cobra Sí, no si te- no estás de acuerdo sí, sí, con, si no con estás de lo que acuerdo, pues te dice, da ¿no? algo. Sí, después Ayer te escuchaba, pagás, perdón, ayer escuchaba un periodista deportivo muy reconocido, no lo voy a nombrar, ¿Por qué no? porque ¿Si no habló viene el al- caso. habló al aire? Sí, pero no viene el caso. Decía, River y Boca, por empezar, y otros tendrían que irse del AFA. Como solución, ¿entendés? Lo planteaba, es una locura. Y además, ¿jugar con quién? River y Boca tenía que irse del No, AFA. pero ahí- Pero, ¿entendés? Se arma todo Lo que una pasa es que ahí se lógica. cruza otra cosa que no hay que dejar de mirar. Sí, lo del asado. Se cruza. No era el caso, ¿eh? No, está bien. En pero, no era el caso porque lo escuché varias veces pero hablar en contra se de la cruza SAD. porque se hace una bola porque vos ves ahora el diario de la Nación, la segunda nota, la tercera nota. Ahí es donde a mí me duele como hincha de Central y ya empieza a dejar de importarme un poco todo. Que dicen cómo Di María lo blinda al Chiquitapia, que es un bochorno, que qué sé yo. Y vos sabés que atrás de todo Algo de eso eso hay. hay una tirria Sí. o hay un enfrentamiento ideológico. Sí, pero vos se la y de dejás poder. servida. El que escribió, Pero el que vos escribió sabés la hacer nota bien. no se sostiene ahí, que es Ariel Senosiaín. No, Ariel no hace una nota de esa naturaleza pensando Bueno, por eso. en la SAD y toda esta historia. Lo que no quiere decir que
pero aparte el primero que conspira contra los fútbol que sean asociación, que son asociación sin fines de lucro, es el propio Tapia. Con estas acciones. Claro. O sea, Si vos él sabés es el hacer- que abre la puerta. Si vos sabés que tenés a todos con los Claro. colmillos esperándote. Y bueno, si vos el se la principal, dejás servir así. problema lo hace Hay una vos. pregunta. Yo insisto que lo de Central se va convirtiendo en un tema político, en un tema de poder, se va convirtiendo en otra cosa, por eso cobra otra dimensión y a mí me duele muchísimo, como supongo que le debe doler a los jugadores de Central, a los hinchas de Central, le debe doler estar metido en esta bosta. Que tiene, insisto, un montón de cosas para desarmar, ¿no? Para observar con algún detalle. Hay una pregunta que no me logro explicar y es ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se toma esta decisión? Porque se cree omnipotente. ¿Pero por qué? Más allá de eso, está bien, esa misma razón por la cual a mitad de campeonato te cambia los ascensos y los descensos. Está bien, pero ¿por qué puntualmente esto? Porque él cree que esto lo va a beneficiar al corto o a largo plazo. Creo lo eso. mismo que Mariano. Porque él cree que La mañana foto va, a con Di haber, María. mañana va a haber un Di María que va a salir a bancarlo cuando tenga alguna dificultad. Y va a estar Belloso, que es el presidente. Pero eso haría pensar Bueno, que Belloso o Di María se lo pidieron. hace pensar que Belloso y Di María no están disconformes con esta decisión y que él lo que está haciendo es responder a ese no pedido, porque el propio Tapia dice, a mí me vienen a pedir cosas. No sé si fue un pedido Porque explícito, además, pero claramente es algo. si que vos fue sugerido. si lo querías Pará, poner... Di María lo dijo hace 20 días. Estoy contento de haber salido campeón con Rosario Central. No escuché. Después que ¿Así, termina, literal? cuando No escuché termina, ay, qué lástima que no lo pasé. No escuché eso. Cuando termina ¿cuándo es el último partido que juega fuera Rosario Central contra Independiente? Sarmiento, el segundo tiempo frente a Sarmiento de Junín. Ese es el último partido que juega. Me parece que de visitante sí. No, contra Independiente. Ah, con No, Independiente pero no juega Di María. No jugó Di No María. juega Di María. No juega Di María. No, Di Después el María, partido Di fue de María, local. y Di María en el partido que Central Local contra San Lorenzo y antes Sarmiento de Junín. ahí es donde se asegura el primer puesto. Sí. Bueno, cuando termina ese partido, Di María, en declaraciones a la televisión, dice: estoy muy contento de haber salido campeón con Yo Rosario lo Central. escuché, la declaración, y no la retuve, por ahí tenés razón. Más allá de eso, ya estaba. No quiero molestar a Nicola Cava a ver si puede encontrarlo. Incluso pero ya estaba, si vos me decís, bueno, no, es para llevarlo a Di María a la Libertadores, entonces darle a la figura de campeón del mundo y a la AFA y derechos y televisación y darle más ingresos en la región. Ya estaba Central la Libertadores. Sí, es raro. Y esto no sé si tampoco si Mirá, la- te si voy a la decir algo que por ahí te explicás algunas cuestiones. Mirá, el ascenso de la B Nacional a Sí. la primera, Gimnasia de Mendoza, un equipo que está claramente identificado con los intereses de Tapia. El segundo equipo que va a ascender No lo sabía. es Deportivo Madryn. Todavía no terminó, pero es un equipo, hace pensar que sí. Hace pensar que sí. El ascenso de primera B a la primera nacional, Midland, equipo identificado con la AFA. El técnico el presidente es Orión. Después tenés en el ascenso del Federal A, Atlético Rafaela y Douglas Hay, dos plazas que le benefician mucho a la AFA por ser Rafaela y por ser Pergamino. Son dos plazas fuertes. Recordemos que los clubes del interior están bancados por las intendencias o por las ciudades o Sí. por las provincias. Después ya tenemos, mira, no hay un ascenso que vos no digas hay algo raro. No hay Pero se lo ganaron deportivamente, no, porque eso cambia. Te voy a decir Bueno, otra por cosa. ejemplo, Déjame hacer uno un de los paréntesis, ascensos a déjame primera hacerte C, un paréntesis. ascenso a primera C, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Leones Fútbol Club. ¿Sabes qué es Leones Fútbol Club? Es uno de los ascensos a primera C. Es un equipo que no jugaba en ningún torneo, pero es el club de Messi. Es el club de Messi. No, pero te está diciendo que no, Mariano. Si vos preguntabas si se lo ganaron deportivamente. Te lo Bueno, estoy lo que diciendo, está diciendo Leones Mariano es que no. Fútbol Club es el equipo de la familia Messi que asciende directamente a primera C sin pasar por Solo iba a agregar que se había armado todo el mito de los penales, y la verdad es que había más de mito que de realidad. Sí, cuando puedas. Había más de mito que de realidad, pero bueno, qué sé yo. Para mí no hay más de mito que de realidad. Sí, había Escuchen Porque a Di no es que María. no fuera penal, un segundo, no es que no fuera penal, porque pasa lo mismo con Barracas y con Riestra. No es que no sea, que la falta no exista, es que a otros clubes No se las cobran. no se las cobran. Y a Central le vienen Bien, cobrando bueno, todas pero después, esas finitas la que a otros finita, no se las pero cobran. Bueno. chicos, yo veo todos los partidos de Central. Las finitas en offside no se las dejaban pasar. Bueno. Podrían haber habido No una todas, enorme. Lo que no pasa, todas. Lo que pasa es que con
con esta decisión. Y bueno. Todo lo que se decía antes, ahora, ¿cómo hace para aplicar Sí, esto? pero ahora? está bien, Pablo, vos también tendrías que decir, con esto vos tendrías que decir, No, bueno, porque reconozco yo veo- que algo Que no raro hay. quiere decir que no es justo, son dos cosas diferentes. Absolutamente. Te lo vuelvo a Justo decir. no es. No, es justo. Que es el mejor equipo es el del mejor año, equipo es del el año, mejor que equipo consiguió del más año. puntos, es justo. Eso o sea, está claro. si esto fuera No, sí. establecido No, es el que más previamente, puntos sacó. sí, es justo. No, pero chicos, no es justo. Justo hubiera sido No, si por decir, supuesto. bueno, esto se decide a partir del año que viene. Porque el mejor del año anterior, del 2024, ¿por qué no tiene? Vélez. ¿Por qué no es campeón Y en Vélez? el 2023, mismo torneo, River. ¿Por qué no son campeones? ¿Por qué no tienen un título más? Porque no tenía a Di María en el equipo. Está bien, entonces no es justo. No, es justo si vos te aislás de cómo se tomó la Vos lo decisión. dijiste muy bien en el arranque. Dijiste, no es deportivo, pero no dijiste justo. Dije, es justo porque... No dije dijo eso. justo. Sí, justo, pero no deportivo. Sí, dije, Bueno. no justo, pero no deportivo. Está bien. No, carece de legitimidad, dije. Carece de legitimidad y no es deportivo. Eso dije. Es justo, pero carece de legitimidad por la forma que se tomó. Bueno. Escuchá a Di María. A ver. Queremos lograr cosas importantes. Hoy se logró algo muy importante que era poder terminar primero, ser campeón en el anual. Algo que hace 38 años que Central no lo hacía. Y Ser campeón en el anual. Y sí, lo dijo. Lo dijo. Disculpame. Perdón, ¿sabés algo que nosotros no? Claro. Habría que preguntarle. La pregunta, Claro. claro. Somos campeones del anual. Lo dijo el propio Di María. Ahora, ¿qué te voy a decir? Ahora la Un sospecha. anual que además, hagamos esta aclaración, no es un todos contra todos. No. Es No. contra algunos. Claro, es con la mitad de los que se equipos. repiten además en los dos. Sí. Igual- Es lo que cuestiona San Martín de San Juan. Dice, yo me voy al descenso y juego con la mitad de los equipos primera. ¿Por qué yo me voy a ir al descenso si no juego contra todos? Bueno, Bueno, yo se pero lo estaba sab- clara en las reglas. Está bien, en ese pero, caso. pero él sostiene esto y dice, bueno, Sí. a mí no me conviene. Lo hemos hablado muchas veces. Hay dos cruces. Uno es tu clásico Y otro es el y otro raro es un ese. cruzado raro. Sí, el random. A Central le tocó Boca y River. Central jugó contra Boca y contra River en los dos torneos. Puede haber otro que juegue a River y a Boca. Sí, Independiente. ¿Con quién juega No, Independiente pero- el cruce? No, jugó contra Racing y contra Banfield. Bueno, ahí tenés, Juan. Bueno. Sabés, yo juego contra Racing. O sea, es distinto. Claro, y Y a River River que cruza pará, con bueno, Racing. No, y a River y a Boca Eso tampoco. como se Claro, decidió. justo. a River le tocó Sorteo. Central Y Boca. y le tocó Boca. Ahora eso que fue por sorteo, imagino. No, No, qué random. sorteo. Acá no hay sorteo desde 1914 que no hay 1914, desde 1922 no hay que no hay sorteo. sorteo. Entonces es muy aleatorio. A uno le El toca último- River y a otro le toca. Y sí. El Barracas. último sorteo se hizo en 1976 y eso no hicieron la colimba tampoco. Sí, claro. 77 ya no hubo más 77 sorteo. Ya no hubo más sorteo. De allá para aquí. Bueno, 4:24. En un ratito la seguimos. Yo insisto, es raro el arranque porque se cruzan pasiones muy personales, lo que nos gusta el fútbol. Pero para mí ahí en el medio hay una manera de hacer las cosas que habla con un evento de cultura popular como es el fútbol. Y hay política. Y vean, si no, la tapa de los diarios en este momento casi que no se habla de otra cosa. Y miren que pasan un montón de otras cosas. Pero bueno, yo coincido con lo que plantean tanto Mariano como Luispa. El que más está haciendo ahora algo por la SAD es el propio Chiquitapia con esta decisión. Y uno hace el esfuerzo de entender que acá hay un montón de cosas que son cruzadas. 4:25. Porque en un ratito viene Heller y nos vamos a meter en otros varios temas. Quiero que me cuenten rápidamente de qué vamos a hablar. De política nacional, Luis Pablo, por ejemplo. Bueno, vamos a comentar la decisión del gobierno nacional de ir a la justicia para evitar que lo hagan cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, una barbaridad desde todo punto de vista. Mientras desfilan los exfuncionarios y toda la estructura de corrupción por los juzgados explicando cómo se lleva la guita, ¿no? Exactamente. Por otro lado, hay, ¿cómo decirlo?, seleccionado a la hora de definir quién encabeza la Liga de Gobernadores del Norte Grande. Bueno, Es uno de los nuestros, Jalil. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y después, por supuesto, alguna mención, si es que no se charla antes, sobre la decisión del gobierno de habilitar las inversiones bursátiles a partir de los 13 años. así es. En un momento en el que además dejaron caer la ley de ludopatía, toda la polémica por las apuestas online, la facilidad con que cualquiera de nosotros y los La ley chicos de- pueden acceder a la una ley de ludopatía aplicación. perdió estado parlamentario. Perdió estado parlamentario. ¿Sabes que Así me la morfesa? Me acuerdo que lo trabajamos mucho el año pasado. Sí, señor. Y no sé por qué tenía la sensación que se había aprobado algo, no sé. Mirá vos. Igual que se apruebe, no quiere Media decir sanción nada. tenía.
No, era brava, ¿eh? Sí, Creo pero que tenía media sanción. Sí, pero igual que se haya aprobado no quiere decir nada. Si ahora el gobierno decidió que no va a cumplir la ley. En eso que se tenés aprobó. razón. En eso tenés razón. De internacionales, que Néstor. Bueno, ayer anticipamos que había trascendido esta presión sobre Ucrania para que acepte un plan de paz negociado por Trump, aparentemente, y Vladimir Putin. Ahora se confirmó, no solo eso, sino que Estados Unidos le dio un ultimátum a Zelensky para que antes del jueves lo apruebe. Y bueno, vamos a retomar lo que habíamos dicho de ayer, de en qué condiciones Ucrania deberá aceptar su derrota. Y lo otro es que ayer se cumplieron 80 años del final del inicio del juicio de Nuremberg. Así que vamos a contar un poquito qué significó para la justicia mundial y el episodio en sí, que me parece una historia muy interesante. Y además de central, ¿qué otro tema, Mariano? Tenemos Colapinto, que va a correr mañana, sí, en realidad mañana a la madrugada, a la 1 de la mañana del domingo. Sí. Tenemos los Pumas, que juegan el domingo a las 13:10. Tenemos final de la Copa Sudamericana con Lanús de protagonista. Claro. Tenemos que empieza las definiciones, los playoffs del campeonato local. Tenemos para hablar de lo que ocurrió ayer con la Copa Davis. Tenemos y tenemos un informe especial, como siempre, como todos los viernes. Dicen que se viene muy bien el informe y que nos va a llevar un ratito de programa, así que nos metemos rápido con lo que viene en que vuelvan las ideas. Y es el señor Carlos Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, te escuchamos muy bien, ¿eh? Quiero que lo sepas. Bueno, me alegro. Yo Bueno. también te escucho perfecto. A ver, Carlos, está toda la barra acá. Estamos a viernes, es un viernes atípico, no laborable, ya está dentro del fin de semana largo. Varios temas, a ver si podemos entrar y salir de varios temas sobre los que en lo personal me gustaría conocer tu opinión, más allá de que algunas cosas las hemos conversado. Pero el público se renueva y sobre todo esta barra que está acá alrededor también quiere escucharlo. Primer tema, y porque lo venimos hablando y porque decíamos, está dejando de ser solo fútbol. ¿Qué mirada tenés sobre todo lo voy a decir como lo dice La Nación, Central Gate? Dios mío, nos están matando. Bueno, está claro, es decir, ya había algún título de que salieron a desmentir que no están previendo intervenir la AFA. Sí, señor. Sí, señor. Este... A ver, entonces estás entrándole al tema por otro lado. Me interesa eso. No, lo estoy entrando por que siempre es lo mismo, es decir, en definitiva, el tema del gobierno con la AFA no tiene que ver con que si le dieron un título, una copa central que no merece. Es un tema desde el punto de vista de las políticas públicas obviamente irrelevante. El tema que habrán evaluado, y por eso algunos salen a decir lo que dice, es si esto generaba un escándalo tal que habilitaba que le intervenga la AFA, ¿no? Porque están hablando imagínate lo que están diciendo, parece una locura total. O sea que lo que muestra eso es la hilacha que se viene generando, o la madeja que se viene generando desde antes respecto al enfrentamiento. Lo hablamos en otra oportunidad cuando hablamos de Boca, y más allá de mi pasión boquense. O sea, vos agarrás los diarios y ves las cosas, y mirás la tele, cómo lo toman a Riquelme, cuándo lo toman, en qué cosas y demás. Hay una cuestión muy de fondo acá en juego de un paquete grande como es de las sociedades anónimas deportivas, que además tiene toda una definición, yo diría, ideológica, porque en el concepto de desregular y de dejar todo en manos del mercado y qué sé yo cuánto, está claro que si ellos lograran avanzar en ese terreno estarían avanzando en la batalla cultural, ¿no es cierto?, de ir liquidando todo lo que no es mercado, y como en este caso las entidades que son de los socios, ¿no es cierto?, sí. Y para pasar a ser empresas multinacionales con dueños. Estos días vimos, por ejemplo, como un grupo inversor norteamericano, un fondo, compró la mayoría del Atlético de Madrid.
directamente, ¿no? Salió en los diarios estos días. Bueno, en la Argentina esto hasta ahora no puede pasar. Los estatutos de la AFA no lo permiten. Y creo que esa es una batalla permanente. La viene dando Macri desde que asumió como presidente de Boca, y luego cuando fue presidente de la Nación, y no lo pudo hacer, y siguen en el mismo rumbo. Lo que pasa es, Carlos, y acá obviamente la opinión de Carlos es muy interesante por la experiencia de gestión que tiene, ¿no? en Boca. Cuando vos ves algunas cosas que son muy evidentes, vos decís, bueno, pero el primero que está deslegitimando su propia actuación y por ende lo que representa en ese tabicar la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas es Tapia. No lo digo solo por esto, porque esto se acumula en otras cosas. 8 veces cambió la regla de juego del torneo mientras se estaba jugando el torneo. Y es algo que a las claras no está bien. Vos cambiás algo y lo cambiás para adelante, para futuro. Estoy de acuerdo. Está claro que no está bien. Ahí hay un elemento que juega contra el propio Tapia, o contra incluso... Estoy absolutamente convencido de que no está bien. Y tampoco está... Todas las cosas que se hacen a mitad de camino no están bien. Las reglas, mejores o peores, tienen que estar establecidas antes de que se inicie la competencia. Mirá, yo me comí un costo fenomenal. Fenomenal, y se parece mucho a esto porque también tiene que ver con un título en el torneo cuando se jugó por primera vez los dos campeonatos. Sí, 91. La apertura y el clausura, claro, en el 91. La apertura lo ganó Newell's, tu grato nombre, y el clausura lo ganó Boca. Sí. No, ya sé, no importa. No nos detengamos. El Boca de Batistuta y Latorre es el... Sí, el Boca de Batistuta y Latorre, de Alegre Heller, de Tavares, muchas cosas era ese Boca. Sí, claro. Era muchas cosas ese Boca. Bueno, ¿qué pasó ahí? 2 cosas pasaron. Cosa 1, estaba establecido que había una final que elegía el campeón del año. Sí. Y entonces ese campeonato clausura que nosotros ganamos no lo tenemos computado entre los títulos que Boca ganó. Claro. Y nunca lo quisieron reconocer. Pero hay otra cosa, que es a la que yo me quiero referir, de las cosas resueltas antes, y que nosotros la hemos sufrido como un estigma después por años. Antes de iniciarse ese campeonato, antes de iniciarse esos 2 torneos, de cambiar, de instalar esa regla y demás, se decidió que los equipos que llegaban a la final iban a tener que aceptar ceder hasta 2 jugadores para la selección nacional, que fue a jugar, en ese momento no se llamaba Copa América, en Chile, equipo que dirigía Basile. Que la gana, de hecho, ¿no? Que la gana, claro, la gana. Muy bien. Cuando se tomó esa decisión, insisto, antes de que se inicie el campeonato, Batistuta no era titular en Boca. Batistuta ni siquiera era titular en Boca. Más, nadie sabía quiénes iban a jugar la final, porque te estoy diciendo que se resolvió antes de que inicie el primer torneo, el que ganó Newell's. No, ni quién iba a jugar la final, ni quiénes iban a ser los convocados a la selección. Ni quiénes iban a ser los convocados para la selección. Pero resulta que cuando llega Boca es finalista, porque gana uno de los torneos, y en el interín se destapa Batistuta sobre todo, y Batistuta y Latorre son convocados a ese equipo, y se permitía que los equipos contrataran a 2 jugadores para reemplazarlos, y nosotros trajimos a Gaucho y a ¿cómo se llamaba? Renato Gaucho, fue el que hizo Reynoso. Y Reynoso, que es el que hace el gol en la revancha con Newell's en la cancha de Boca. Bueno, nunca nos pudimos sacar ese estigma de encima de cómo permitimos que Batistuta, sobre todo, que era en ese momento el fenómeno, además que en ese momento se confirmó en la selección y que fue un fenómeno en esa Copa, etcétera, etcétera, y que después inmediatamente lo transferimos a la Fiorentina, y que además fue fundamental para resolver los problemas económicos de Boca, porque con esa plata más la venta de la Ciudad Deportiva nosotros levantamos el concurso de acreedores. Pero
los medios y la opinión pública nos instalaron que Boca no tenía que haber aceptado que le llevaran esos jugadores a la selección. Y lo que nosotros decíamos, con razón, entiendo, es que eso se había decidido antes que empiecen los torneos, antes que se sepa quiénes los iban a ganar y por lo tanto quiénes iban a estar en la final, y antes que se sepa quiénes integraban la selección nacional. Uh-huh. Sin embargo, nos tuvimos que comer el castigo mediático y de opinión pública de que los dirigentes de Boca no defendimos como correspondía y que por eso perdimos la final. No, y cosa que tampoco... Sumo otra cosa, sumo la final que pierde por penales Boca en la Bombonera. Sumo otra cosa, que incluso habla bien de ustedes en términos de compromiso. Habían asumido un compromiso, había algo firmado, había un acuerdo firmado y bueno. Y así estaba aprobado por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, pero vuelvo a repetir, pues si vos decís, ¿cómo aprobaste que te van a llevar a Batistuta, que es la figura del equipo? No, muchachos, cuando se aprobó esto, era antes que empiece el torneo se hubieran llevado, que ganó Newell's. Y se hubieran llevado a otra figura si la figura era otra y era el convocado. Llevaron a todos, también llevaron de Newell's, pero no tuvieron el peso que tuvo Batistuta, sobre todo, que en ese momento estaba en una explosión, y que se bueno, dio antes. ¿sabés entonces... qué es lo que tomo de todo lo que contás, sumado a las cosas que se prevén antes, a la previsibilidad, etcétera, etcétera? Eso del estigma que vos mencionás. A mí me preocupa, lo digo en voz alta, uno se cree muy... No me creo nada, pero me da esta cosa mencionarlo abiertamente, que se convierte en un estigma lo que acaba de pasar, pero eso tiene que ver con otra cosa, con lo que le implica a la gente de Central. Después está todo lo que está pasando. Y en aquel momento tiene que ver con la cosa que nos querían sacar y de lo que ya empezaba a armarse, porque no te olvides que la ida de Macri a Boca es parte de un plan estratégico de la derecha para instalarlo como candidato. Después de ahí va a jefe de gobierno y después va a presidente de la nación. Está bien. Decir, es todo un hay algo en lo que esto tiene cosas, punto de contacto, que son todas las otras cosas que se ponen en juego. Y después hay algo que es distinto, que es en ese momento las reglas estaban claras y ustedes se comían la operación por lo que dijiste. Es. Las nuestras, las reglas estaban absolutamente claras. Acá la regla de este título se hace después, pero bueno. ¿Qué año era, Carlos, esto de Newell's? 91. Al año siguiente Boca gana el campeonato. Claro. El campeonato siguiente lo gana. El de 92. Claro. Ese año, cuando viene Tavares, vuelvo a repetir, vienen los dos torneos. El primer torneo lo gana Newell's, el segundo torneo lo gana Boca. Vamos a la final. En la final perdemos 1-0 en Rosario y ganamos 1-0 en la cancha de Boca. Y pierden por penales. La memoria, sí. Y perdemos por penales, claro. Bueno, tuvo un costo político para nosotros terrible eso. Vamos a volver, para el cierre de la charla con Carlos, tenemos una perlita sobre algo que hablamos hace poco y vamos a volver al fútbol, vas a ver, te vas a sorprender. Lo encontró Nicolás Cava, nuestro productor, y vas a ver qué lindo que está. Pero vamos a meternos en otros temas. A ver, dos específicamente, Carlos, te voy a leer un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, de hace un rato nada más, de hace una hora. Eduardo Feynman dice, no son 20.000, son 5.000 millones, hace referencia a una nota de Clarín, y repostea al ministro de Economía y dice, nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20.000 millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión. Pasaron dos cosas. Primero pasa la nota del Wall Street Journal ayer, que dice, bueno, al final los bancos, después de que no se pusieron de acuerdo con el secretario del Tesoro o con el Tesoro estadounidense sobre cuáles iban a ser las garantías de esos 20.000 millones, al final los bancos van a hacer otra cosa. Se pincha lo de los 20.000 millones de los bancos. Van a ser 5.000 millones para garantizar los pagos de deuda ahora de enero, etcétera, etcétera. Y ayer había aparecido el ministro de Economía diciendo... respondiendo a una pregunta, decía, ¿y esto qué es? Y decía, yo también quiero saber qué es esto, decía, ¿no? Y ahora dice con más claridad, o aclara ese mensaje, dando a entender que todo había sido un gran blef, que estaban los 20.000 millones, que era un rescate, que había plata de los bancos más allá del swap. Entonces dice, bueno, no hay nada de todo esto, ¿sí? Están todos operando. ¿Qué estás viendo en esta escena, Carlos? Bueno, está fenómeno. A ver, la primera pregunta sería, decime, ¿del swap hubo información oficial? No. Va, bueno, la que dio Bessel. El problema principal
Claro, el problema principal es que de todo lo que hablamos es por información que viene por otro lado, porque el gobierno no informa, el gobierno no nos permite que sepamos de qué se trata, y todo eso lo que viene es lo que dice Trump. ¿Cómo nos enteramos de que hay un acuerdo con Estados Unidos, un preacuerdo? Por un comunicado de la Casa Blanca. Sí. ¿Cómo nos enteramos de que Estados Unidos nos prestó plata y que se usó un cachito del swap? Porque Bessent tiene que explicarle a los norteamericanos que no está malgastando los fondos de Estados Unidos y sale a decir que hizo negocio y que ganaron plata. Uh-huh. Es decir, hay una desinformación. Y de los 20.000 millones de dólares, creo que el que empezó a hablar aquí fue el CEO del JP Morgan cuando vino a la Argentina, lo recibieron con bombo y platillo, le prestaron el Colón para que haga una farra, sí. Y aquel momento con todos esos aviones aterrizados y en fila en Ezeiza, que vinieron acá a una fiestita de fin de semana o qué sé yo, algo por el estilo. Sí, ahí se habló de los 20.000 millones de dólares. Entonces, la primera cosa es, muchachos, el gobierno tiene que informar, le tiene que informar al Parlamento, porque estamos hablando de deuda, le tiene que informar a la opinión pública, porque estamos hablando de lo que le va a pasar al país, y entonces tenemos que dejar de conjeturar, y entonces estas cosas no pasarían. Porque efectivamente Caputo ahora puede decir que no es cierto porque nunca informó, pero ¿por qué no dijo que no era cierto cuando trascendía todo lo que trascendía? Claro, eso te iba a decir. ¿Y por qué dice que no es cierto ahora que la noticia es que en vez de 20, por ahí con suerte son 5? O sea, de esa confusión, tal cual lo caracteriza el Ministro de Economía, hizo buen uso el gobierno, porque esa confusión le permitió setear expectativa. Así es, así es. Y mientras el tema le servía, silencio de radio. Sí. Y desinformación. Yo dije anoche en tu programa de televisión, escúchame, yo soy diputado, yo quiero saber, tengo el derecho a saber, estos temas tienen que ser puestos en consideración del Parlamento porque la Constitución lo dice expresamente. Claro, ahora me podrán decir, no teníamos nada que poner en consideración del Parlamento porque el crédito no existía, pero entonces han dejado transcurrir información no cierta durante un montón de tiempo, mientras eso les sirvió para recrear o generar expectativa que, entre otras cosas, le permitieron un resultado electoral favorable. Claro, te iba a decir, porque ahora, eventualmente, esa confusión que se aclara, ponele, y claro, que podría jugar el rol anterior. Sumalo, Marian, sumalo, porque me voy a distraer. Pero espera, déjame cierrar nuestra idea. Eventualmente toda esa confusión que manejaron muy bien, que ahora el gobierno, como le juega en contra el trascendido, no lo deja correr, en su momento le alcanzó como para llegar a la elección con vida y eventualmente que por distintos motivos, claro, que la elección le vaya bien. Ahora no paga el costo de que eso haya sido humo. ¿Qué decías, Marian? ¿Qué viste? No, que el riesgo país subió a 663 puntos. También, digo, tiene consecuencias dentro de lo que es la lógica de la macroeconomía. A ver, Carlos. Habrá que ver qué pasa después con la microeconomía. El riesgo país es nada, muchachos. Sí, es un índice. El riesgo país nada más. Es un índice que es lo que habría que pagar de sobretasa para endeudarse si alguien te presta. Por lo tanto, es un tema que hace a entender lo lejos que está la Argentina de poder acceder a algún tipo de financiamiento de los llamados mercados, porque tendría que pagar 6,6 puntos por encima de la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos, es decir que hoy para tomar fondos tendría que estar hablando de arriba de 10% de interés en dólares, lo que habría que pagar para fondear si tuvieran que tomar fondo en el mercado. Eso es lo que marca la suba del riesgo país, pero está bien la acotación de Mariano, porque muestra que no somos nosotros aquí los que estamos hablando en este programa los que nos comimos el amague, sino que los mercados famosos inmediatamente registran el tema y la
posibilidad de acceder a los mercados para la Argentina se encarece automáticamente. Así que parece que hay alguien más que nosotros que se comió la mague. A ver, sí. No, Carlos, te quería preguntar como especulación, ¿no? ¿Y vos por qué pensás que los bancos no le prestan estos 20.000? Porque no creo que haya sido un bluff, creo que... Porque no aparecen las garantías, porque los bancos no son sociedades de beneficencia y porque el Tesoro norteamericano no quiere ser garante, porque todos estos días estuvo trascendiendo que estaban discutiendo si la Reserva Federal o el Tesoro ponían un colateral que se hacía cargo y nadie se quiere hacer cargo. Entonces, el tema es quién se hace cargo del riesgo. Entonces, una cosa es hacerse cargo de un riesgo de 5.000 millones y otra de 20, no hay duda que es así. Pero la pregunta apuntaba que entonces el escenario que ellos prevén es un escenario, no sé si catastrófico, pero por ahí cerca. No. A ver, ¿cuál es el tema? La Argentina tiene un problema de que, yo diría, no tiene las reservas necesarias para afrontar con recursos propios los vencimientos que tiene en enero. Estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 60 días. Sí. No tiene esos recursos. Si sale a querer comprar 5.000 millones de dólares, seguramente el dólar se le va a disparar para arriba. Entonces está tratando de conseguir un préstamo para, como dicen los financistas, rolear, para usar el término, que es refinanciar, tirar para adelante un vencimiento. Vencen 4.500 y algo, es el vencimiento de bonos, de una cuota de los bonos que refinanció la administración anterior durante Guzmán, ministro de Economía, que son los bonos de deuda que tomó Macri. Porque vamos a decir esto también, es deuda que había tomado el macrismo, que ya hubiera vencido toda, y que no sé cómo se hubiera hecho para pagarla, y que durante la gestión de Guzmán, ministro de Economía, antes de la negociación con el Fondo Monetario, se negoció con los bonistas, se logró un periodo de gracia, se logró bajar la tasa de interés a la que estaban aquellos bonos que había tomado Caputo con Macri, Caputo, ministro de Economía durante la gestión de Macri, y que ahora están venciendo y que hay que pagar. ¿Está claro? Claro. De eso estamos hablando. Entonces, la Argentina tiene que pagar en enero 4.500 y otra cifra más o menos similar en junio. Son alrededor de 9.000 y pico de millones que vencen de bonos el año que viene. Y no tiene reservas acumuladas y tiene un achicamiento del superávit de balanza comercial. Vos dirás, che, pero si igual tiene como 9.000 millones de superávit de balanza comercial. Sí, pero los argentinos en lo que va del año compraron 25.000 millones de dólares para atesorar, que se llevaron del país, que fueron a caja de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene un fuerte déficit de cuenta corriente, entonces no tiene reserva, claro, no tiene con qué afrontarlo con recursos propios. Si se empieza a acercar diciembre, fin de año, y esto no está resuelto, seguramente todos esos indicadores se van a disparar y podés tener un problema. Entonces, lógicamente que el gobierno se quiere anticipar y con tiempo quiere tener la financiación resuelta para que no se le disparen los indicadores. Si consigue los 5.000 millones, lo voy a decir también así, si consigue los 5.000 millones, el tema de corto plazo lo tiene resuelto. Y después puede empalmar, puede generar quizá algún puente. Y después seguirá viendo etcétera, y remando. Claro. Después en marzo empieza la cosecha de la soja, y entran las divisas fuertes, y entonces puede ser que con eso tenga para el segundo vencimiento y pueda llevar por adelante el 2026. Quiero hacer otra pregunta conectada con esto, pero no dejo de tomar a cuenta lo que dice Mariano. Después estará la micro, o sea, estamos hablando de eso de la macro, etcétera. Yo estoy contestando lo que vos por me eso, decís. por eso haga la aclaración. Después que esto signifique que la gente viva mejor, está muy lejos. No, para nada, todo lo contrario. Está lejos, dije. Ah, claro, está bien. Sí. Carlos, puede ser, hablando con analistas, con periodistas especializados, dice, habrá que poner la lupa y te traslado la pregunta. ¿Esto no querrá decir que quizá Washington y Wall Street tienen miradas encontradas respecto
de lo que hay que hacer con la intervención en la Argentina en términos económicos? No. Yo lo que creo que hay que entender es que los bancos son empresas privadas que no quieren hacerse cargo de riesgo más allá de ciertos límites. Y tampoco, vos viste lo que le pasa al gobierno de Estados Unidos, que tiene que rapidito salir a decir, no, paren, que no es así, porque esto es a favor de Estados Unidos, porque enseguida se le ponen los dueños del país. Sí. Los ciudadanos norteamericanos, los agricultores, los chacareros, que se dicen, nos están apretando a nosotros, estamos en medio de una recesión fenomenal y ustedes le van a ayudar a la Argentina. Entonces sale, veces esto no es ayuda, esto en realidad hicimos un buen negocio, etcétera. Entre paréntesis, déjame pasar un chivito. Pase. Que pasó desapercibido. Hubo otra elección en Estados Unidos, en Seattle. Uh-huh. Seattle es un estado al noroeste de Estados Unidos, es decir, allá arriba, industrial, bien industrial. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, donde ganó una demócrata de izquierda, es decir, de la fracción de Bernie Sanders. Sí. Ganó las elecciones también de la alcaldía de Seattle. Y lo digo porque además, curiosamente, le ganó a una candidata demócrata tradicional. Uh-huh. Es decir, nada, anotalo como un dato de algo que... No tiene el peso del que ganó en Nueva York. No tiene el peso. Fíjate que no salió casi en los medios, sí. Pero hubo hace una semana elecciones en Seattle y la que ganó es una mujer que es del grupo de la corriente política que lidera Bernie Sanders. A la izquierda, o el ala izquierda de los demócratas, digamos. Bien a la izquierda de los demócratas. Dato para tener en cuenta. Está sucediendo en los Estados Unidos. Y si querés agregarle otra nota de color, o está en los diarios de hoy, está anunciado que el lunes Trump va a recibir al nuevo alcalde de Nueva York. Bueno. Lindo para ver qué sale de esa... digo... Porque podría, por ejemplo, tomar el ejemplo Milei y recibir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le está pidiendo insistentemente una elección, y acá todavía va a asumir recién en enero, y sin embargo Trump ya el lunes lo va a recibir. No sé con qué resultado, qué va a pasar, pero digo, ¿te acordás lo que dijo Trump que iba a hacer si ganaba? Bueno, lo primero que hace es recibirlo. Dijo que los iba a matar, que le iba a cortar los víveres, digamos, ¿no? Que así es. Le metió miedo. En Argentina tal vez termine cortándole los víveres de verdad, pero por ahora el primer gesto es que el lunes lo va a recibir. Carlos, antes de cerrar, vuelvo un cachito al fútbol, pero es para mimar a Carlos, porque vos te acordás que hace algunos encuentros, no sé muy bien cómo, pero terminamos hablando del Pipita Higuaín, ¿te acordás? Sí, sí. Que dijimos que estaba... Que yo conté que lo tuve en brazos. Que estaba subvaluado, y vos contaste que lo habías tenido en brazos, contaste el buen vínculo que tenías con el papá. Con el papá. Bueno, y resulta que el Pipa Higuaín habló de una entrevista y dijo algo muy interesante. Escuchala, al principio te va a parecer una cargada, pero no es un hincha de Central vengándose, tratando de arrastrar a alguien más. Escuchala hasta el final, vas a ver. ¿Qué diferencia hay entre River y Boca para Jorge Higuaín, que jugó en los dos? Hoy es una diferencia abismal en cuanto al crecimiento del club, ¿no? River hoy por hoy es el club más potente que tiene Argentina, ¿no? El que más se lo puede comparar con algún club europeo. Por el estadio, porque vos a cada vez que vas a River ves algo nuevo. Y creo que eso al socio lo contenta. ¿Y vos quedaste más identificado con River también? Sí, pero independientemente, yo cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol. Vos me decís, sí, ¿con quién estás identificado? Con River, a muerte. Pero independientemente de eso, vos lo ves el progreso, ¿viste? Y vos como asociado te sentís cómodo. Después viene la otra parte, la parte deportiva. En el caso que la que más resalta es el fútbol. Cuando me fui a Francia, me fui a ganar 8 o 9 veces más de lo que ganaba en Boca. River estaba por encima de lo que pagaba Boca. Bueno, pero River venía también, campeón de América, 86. Campeón del mundo. Claro. Y en Boca, que venía de salir de momentos muy malos, lo iba acomodando, ¿no? Porque lo que sí, Heller, viste, te prometía lo que te prometía y vos lo cobrabas. Claro. Viste, en tiempo y forma. Vos decís, ¿era mucho? No era mucho, pero era. Mirá qué lindo el reconocimiento de Higuaín, identificado con River, pero hacía ese análisis más de fondo. Sí. Él lo cuenta ahí que justamente porque River pagaba más, cuando volvió de Francia se fue a River. Claro.
De hecho lo contaste vos. Sí, lo conté yo. Pero mira qué coincidencia. Igual eso no alteró nuestra relación, seguimos siendo amigos, también creo que lo conté. Lo hace poco nos juntamos a comer en la Pero casa. por eso creo que contaste eso, que te habías encontrado, etcétera, y justo coincidió, mirá, que también él había hecho una referencia sobre tu gestión ahí en Boca. Bueno, nos vamos al fin de semana y veremos qué se trae para el lunes. No, el lunes no, el miércoles. El lunes no hay programa, me dijeron. Sí, hay programa, pero tenemos mejores momentos. Mejores momentos. Sí. Bueno, está bien. Perdón. Hay programa, no es en vivo, pero hay programa. No es en vivo. El miércoles retomamos en vivo la charla, Carlos, si te parece. Bueno, que les vaya bien, un abrazo. Abrazo hasta grande. El miércoles. Carlos Chau. Heller. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente de la intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. En política hay causas. Y los hombres pasamos, las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir. Ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que vuelvan las ideas. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Ideas.
by the left. Quick march through a It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing beep-bop-boom-bop. I smell the blood of an Englishman. Beep-bop-boom-bop. Come on, London, here we come. We went up, we went south. We were frothing at the mouth, coming down to Derby Town. We beat everyone around, singing beep-bop-boom-bop. I smell the blood of an Englishman. Beep-bop-boom-bop. Come on, England, here we come. Sing it! The records had chased us there, and there we died, and there we'll stay. Singing beep-bop-boom-bop. I smell the blood of a Scotsman. Beep-bop-boom-bop. United Kingdom, here we come. Yeah. Bonnie Prince has gone home. He's never gonna come back. Bonnie Prince has gone home. He's never gonna come back. 5 de la tarde, 3 minutos. Ya estamos metidos en la segunda hora del programa de este viernes con sabor a sábado. Principio de un fin de semana largo, con tormentas en Buenos Aires y alrededores. Veremos en un ratito qué depara el resto del fin de semana. 4 y 4, les decía, Mariano Randazzo prepara cada viernes. Te asustaste, ¿eh? Sí, ¿Escuchaste, Mariano? Estaba en otro planeta. Estaba haciendo el Kini 6 y... Estaba en otro planeta, escuché Mariano y dice... Estamos armando el Kini, escuchó Mariano y... No, Mariano Randazzo prepara el informe del resumen de la semana. Todo lo que nos pasó esta semana, lo que hicimos que nos pase. Ahí va, dale. Soy periodista y fundadora de la radio Futurock en Argentina. Quisiera empezar por decir que significa mucho para mí estar frente a esta comisión, la misma que en el año 79 vino a nuestro país a escuchar a las víctimas de la última dictadura militar. Por eso, quienes tenemos un compromiso frente a los derechos humanos, les estaremos siempre agradecidos. Julia Mengolini, periodista. Hoy vengo a contarles lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar, con campañas de odio orquestadas desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones. Revelamos la existencia de este Plan de Inteligencia Nacional, documento que habilitaba, entreabría la puerta para desarrollar tareas de espionaje ilegal sobre políticos opositores, economistas, movimientos sociales, periodistas. Cuando lo publicamos, el gobierno admitió la existencia del documento, pero sostuvo que la interpretación de dicho documento fue sesgada. Hugo Alconadamón, periodista. Inmediatamente radiqué una denuncia penal. Eso está siendo investigado ahora por la Justicia Federal de Argentina, que está en el proceso de identificar quiénes fueron los que me amenazaron por teléfono por un lado y quiénes pudieron haber avanzado por esta idea de intentar hackearme y demás.
Bueno, hoy tuvimos la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la encargada de revisar los títulos y los pliegos de los senadores electos. Había ingresado una impugnación por parte del Partido Justicialista de Río Negro respecto de Villaverde, que no es ni más ni menos que una persona vinculada al narcotráfico con pruebas contundentes que ha sido presentado, como por ejemplo 2 detenciones en Estados Unidos. María Florencia López, senadora nacional. Hoy que tratan de instalar un narcogobierno. El gobierno de Milei es un narcogobierno con narcosenadores, narcosenadoras que evidentemente han llegado a esas bancas con financiamiento oscuro, muy probablemente también surgido del narcotráfico, lo que realmente nos parece, pero de una gravedad absoluta. Nosotros lo hemos expulsado a Cuader por muchísimo menos que esto, y hoy vemos senadores de la Libertad Avanza preocupados y desesperados por sostener a esta senadora adentro del recinto. Sí, declaró, sí. Lo mismo que les dije, declaró. ¿Respondió preguntas? Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. El juez se la detalló. Mauricio D'Alessandro, abogado de Spanolo. Le imputó lo mismo que había pedido el fiscal Picardi en el pedido de declaración indagatoria, supuestos sobreprecios y amañamiento, para hacerlo para que la gente entienda, amañamiento en las licitaciones de medicamentos respecto de 4 o 5 laboratorios. La participación del presidente Milei en lo que fue la promoción del proyecto Libra a partir del tuit del 14 de febrero fue trascendental para que sucediera lo que sucedió y la posible estafa que se dio y que debe investigar la justicia. Maximiliano Ferraro, presidente Comisión Libra. Digamos, seguimos sin algún tipo de respuesta, que vuelvo a decir, arrancamos por el presidente Milei. ¿Quién y cómo le acercaron ese contrato para lo que fue la promoción del proyecto Libra el 14 de febrero? Una situación similar, no de la envergadura de Libra, ya se había dado en el mes de octubre con el Tech Forum y con el lanzamiento de un token similar en diciembre con Keep Protocol y con los mismos personajes y nombres propios que empiezan a atravesar y aparecer en distintos lugares. Me parece que la cantidad de información, informes técnicos y material probatorio reunido por la comisión durante estos meses de trabajo es abundante. Juan Marino, diputado. Y con la prueba reunida pudimos verificar que no fue un hecho aislado, pudimos verificar que se repiten 3 nombres, Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Javier Milei, en maniobras financieras presuntamente ilícitas, como es el caso de Coinex, Vulcano y el caso también de Keep Protocol, de la moneda digital de Kik, que por lo tanto la potencial investigación judicial que se continúe desarrollando podría abarcar no solamente el tipo penal de la estafa, sino otros tipos penales. Porque la idea de la independencia del Poder Judicial hay que replantearla, ¿no? Porque hay mucho, cada vez más se pretende imponer personas, yo te pongo para que cumplas esta función. Ricardo Lorenzetti, juez supremo. Por un lado, nosotros tenemos en el siglo XX el estado de bienestar, que un poco fue un consenso en la necesidad de que había que proteger un poco la idea de igualdad básica y dar prestaciones sociales. Es el padre protector en casi todo Occidente. Después hubo muchos cambios y esa idea del padre protector se transformó en un padre fracasado. Pero ese padre fracasado es un padre donde el Estado está paralizado por una multiplicidad de cambios que existen, y entonces tenemos una idea de vetocracia, es decir, es más importante la capacidad de veto que la de gobernar. Entonces todo eso puso a ese padre fracasado, paralizado, en crisis. La reacción social fue irse a un padre enojado, que es un poco, la sociedad está enojada. Entonces estamos asistiendo a una enorme desconexión de las instituciones y de la dirigencia con la sociedad. La gran discusión hoy es por qué la democracia dejó de ser eficaz. Es que no deja de impactarme esa declaración, y qué bien hace Mariano Randazzo en terminar todo lo que escuchamos antes con la declaración de uno de los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti,
porque más allá de las caracterizaciones o las lecturas políticas que puede hacer de por qué la sociedad votó a Milei, es ministro de la Corte y estuvo en todas las maniobras, no importa si estaba de este lado, de aquel lado, amigo o enojado con la mayoría circunstancial de la Corte, una Corte irregular por donde se la mire, y Ricardo Lorenzetti es lo más parecido a Brandoni con el 3 empanadas, es increíble, hablando de lo fallido de la democracia argentina, el ministro de la Corte, mientras... Y pues yo no tuve nada que ver, ¿no? No es solo que no tuve nada que ver, no es solo lo que no hizo, podría haber hecho, es todo lo que hizo de profeso, digamos, supuesto. ¿no? Porque cuando dijiste está de un lado, está del otro, si algo está claro es que él y tantísimos otros del lado que están es del suyo. No importa quién más esté, están de su lado y no importa quién más esté, puede estar uno, puede estar otro. Es increíble, y basta ver, pongamos arriba de la mesa los 3 casos de investigación judicial / juicio se están llevando adelante. La famosa causa cuadernos, se pone mal Néstor, cuando decimos cuaderno tiene razón, la fotocopia de los cuadernos. O algunos cuadernos chamuscados. O cuadernos chamuscados, nos dijo el otro día Horacio Lutzky, el periodista, investigador del caso AMIA, muchos libros escritos, dice, Calvete estaba reunido en un café a 200 metros de AMIA cuando explotó, y estaba reunido con todos referentes carapintadas. Uno estaba involucrado en las denuncias a Amado Vudú, la primera denuncia a Amado Vudú por la causa Chicone. El otro se formó con Centeno, que es el que escribió los cuadernos. Todo, dice, el huevo de la serpiente está en todo lo que pasó ahí y no se descubrió y no se destapó respecto a la AMIA. Muy interesante la nota, búsquenla, se la hicimos en QR hace unos días. Está la causa Andis o la causa 3 en marcha, y está la causa Libra, que también escuchamos a Maximiliano Ferraro y a Juan Marino de la comisión investigadora. A ver qué hace la Corte con las irregularidades de algunas causas, o eventualmente cuando haya que bloquear o taponar hacia arriba, cuando tanto la causa Andis como la causa Libra puedan en la justicia tener un buen desempeño para llegar a donde tiene que llegar. Yo, la verdad, lo de Lorenzetti me parece la declaración de la semana, pero por lejos. Y no quería dejar pasar... Y está bueno preguntarse también por qué sale a hablar ahora, ¿no? Sí, señor. Nos preguntamos el porqué de tantas cosas, bueno, porque más. Es como vos decís, eligen el momento, ¿no? Bueno, hay nuevas negociaciones respecto de... Que los involucra, sí, claro. De la conformación de la Corte, ¿no? De los miembros de la Corte que están faltando. Con nombres raros, muy raros que circulan. Rarísimos. ¿No? Muy raros. Rarísimos. Y esos acuerdos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay mucho para decir ahí, ¿eh? Hay mucho para decir ahí sobre lo que se hizo y no se hizo en el momento en que se pudo hacer respecto de resolver anomalías en el Poder Judicial. Bueno, Julia Mengolini y Hugo Alconada-Amón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contando sobre lo limitada que está la libertad de expresión en este momento en la Argentina, y retoma Alconada-Amón porque publica una nota, ya que escuchamos también sobre la causa Libra, publica una nota, creo que ayer, en La Nación, donde cuenta negociaciones que hay desde el propio gobierno con algunos involucrados en la causa Libra, a ver si pueden resolver, para tratar de aquietar las demandas y que no prospere en la justicia, a ver si pueden resolver económicamente los daños que generó Libra y que la cosa se corte ahí. Miren si no andará bien rumbeada la comisión investigadora de diputados. 5:15 se viene Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Ayer se cumplieron, Pablo, equipo, 80 años de lo que fue el inicio de quizá el juicio más célebre de la historia, el juicio de Nuremberg, ¿no?, contra jerarcas nazis, al final o después del final de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, y esto voy a hablar en un ratito, no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados grandes responsables de esa tragedia, que fueron los grandes capitalistas alemanes. Hablo de Bayer, de BAF, de Siemens, de Thyssen, es decir, todo ese sector de la burguesía, de la alta burguesía alemana, que empujó a Hitler al poder y todo lo que vino después,
como intención de frenar una avanzada revolucionaria que había en el centro de Europa. Hay una novela que se llama El orden del día, de Eric Bouliard, que es un francés que cuenta algunas cenas que tuvieron estos popes capitanes de la industria con Hitler, ¿no? Pero bueno, el juicio de Nuremberg duró un mes en el Palacio de Justicia de esa ciudad de Baviera, una ciudad donde ahora hay un museo que recuerda ese episodio, que tiene actualmente 500.000 de habitantes, y durante todo ese mes se juzgó a 21 jerarcas nazis, algunos muy conocidos, cito los más famosos: Hermann Göring, que era el comandante en jefe del ejército nazi; Rudolf Hess, que era el líder, uno de los líderes del partido nazi; Albert Speer, que era el ministro de guerra; von Ribbentrop, que era el canciller, y otros más. Y durante 218 días se transmitió por radio, todo el tiempo desfilaban los testimonios, la declaración de los fiscales, de los defensores, todo el detalle de la terrible maquinaria. ¿Se transmitía en vivo por radio? Por radio, ¿no? De todo lo que fueron, lo horrible del genocidio, en fin, todo eso se transmitió durante 218 días. Y ese juicio fue clave por muchas razones. De ahí es donde surge, por ejemplo, el concepto de crimen contra la humanidad, que después se aplicó en tantos juicios, por ejemplo, entre el juicio de las juntas aquí en 1985. También de ahí salió toda la línea jurídica de las convenciones que hay contra el genocidio. De ahí, de alguna manera, nace la Corte Penal Internacional, que es un organismo actual, que tiene una doble vara. Alguna vez hablamos de eso, cuando juzga a algunos criminales de guerra y cuando no a otros. En general ha juzgado más, por ejemplo, a líderes africanos, pero no se le ocurre juzgar a Tony Blair o a Bush, por decir dos ejemplos, ¿no? De ese juicio, de los 21 jerarcas nazis procesados, fueron condenados 18, de los cuales 12 a muerte. Hubo 3 absoluciones. Y después el juicio siguió porque vinieron, digamos, secuelas de ese juicio a médicos, a fiscales, inclusive a algunos empresarios. En ese caso ya el Nuremberg estaba tomada por Estados Unidos, que se había quedado con gran parte de Alemania Occidental. De los ganadores fue el que más controló ese territorio. Y también se juzgó a algunos empresarios. Por ejemplo, Alfred Krupp, que era muy conocido, fue condenado en 1948 a 12 años de prisión. Le confiscaron los bienes, pero a los 3 años salió en libertad y recuperó casi todo lo que había perdido. El del acero, ¿no? El del acero, sí, una siderúrgica. Después hubo fabricantes de gas, que esos son los campos de concentración de armas, pero en general salieron e inmediatamente volvieron inclusive a trabajar en la industria química, algunos de ellos, ¿no? Y el criterio con el empresariado fue condenar o procesar, porque algunos fueron liberados, a responsabilidades individuales, pero no a la empresa en sí. Por eso digo que las grandes empresas que trabajaron, por ejemplo, en trabajo esclavo, en captar mano de obra y entregársela a los nazis y demás, en general esos zafaron, ¿no? De los condenados, como dije, hubo 12 que fueron, la sentencia fue pena de muerte, pero los más conocidos casi que no la cumplieron. Fíjate los que cité, el caso de Göring. Göring se envenenó en la prisión antes de ir a la horca, que era la condena que tenía. Rudolf Hess se ahorcó con un cable de electricidad que había ahí en la prisión, y uno de los pocos que sí fue a la horca, de los conocidos, fue von Ribbentrop, que era el canciller. Así que bueno, ayer se cumplieron, 80 años, fue un juicio tremendamente simbólico en muchos sentidos, y muchos de los procesos judiciales que siguieron después, Argentina es un ejemplo notable en ese sentido, tienen esa línea que, como digo, es muy positivo en cuanto a la condena a los ejecutores de genocidios como ese, y siempre queda el sabor amargo de que quienes empujaron como clase social ese fenómeno en general han quedado impunes. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Este sonido inconfundible nos trae a Mariano Hamilton. ¿Qué intuyo? Después vendrá la columna que prepara habitualmente los viernes. Vamos a hacer un repaso del fin de semana deportivo. Así es, querido Muy mío. bien. Bueno, los Pumas van a jugar el domingo a las 13:10 contra Inglaterra, un equipo durísimo. Normalmente los Pumas pierden contra Inglaterra, así que veremos si esta vez pueden dar. ¿A qué hora? Me lo voy a anotar. 13:10 en Twickenham. Bueno. Lindo horario para verlo. Sí. La Argentina perdió ayer por la Copa Davis, un partidazo. La verdad que jugó muy bien Argentina.
ganó Echeverri, perdió Cerúndolo contra Zverev y después el doble entregó un partido extraordinario que se perdió en el tiebreak, creo que 9-7, no sé qué, pero fue muy bueno. Argentina tuvo 3 match point, Alemania tuvo como 7. Fue un partidazo, realmente muy emocionante. Yo de pedo lo encontré en la tele, estaba así, me quedé y estaba ahí. Cuando estábamos al aire estaba jugando Cerúndolo con Zverev. Claro. Yo ni sabía que estaban jugando, la verdad. Estaba haciendo zapping y de pronto me encontré con el partido. Mirá vos, compa David. Bueno, es un periodista deportivo muy enterado de todo. Colapinto. Sí, señor. Ayer tuvo la práctica 1, terminó 20, en la práctica 2 terminó 16, corren? 20. Terminó 16 en la práctica 2. Dijo que dijo que no se sentía cómodo con el auto, que el auto tenía el chasis un chasis viejo porque él lo estroló en la semana pasada. La carrera anterior. No, la otra. Y le pusieron el de uno que tenían ahí. Y le pusieron uno que tenían de un 128. Pero era un 128 potenciado. Un Super Europa. Claro, un Super Europa. Bueno, no se sentía muy cómodo con el chasis. La cuestión es que hoy a las 21:30 es la tercera práctica y a la 1 de la mañana, pasaditas, sí. Sería como el lindo sábado plan, de la madrugada. Lindo plan. A la 1 de la madrugada es la clasificación. Mañana, 1 de la madrugada. Es en Las Vegas y tienen como 5 horas de diferencia. 5 horas, o sea... Más temprano. Nosotros estamos más temprano, ellos están más tarde. Sí. No, son más de 5 No, al revés. No, ellos están más temprano. No, sino porque corre una carrera el sábado, lo corre el domingo la carrera. La carrera se come el domingo y se da acá el domingo a la 1 de la mañana. Y puede que tenga razón, pero me suena. Sí, lo chequeamos en domingo. Bueno, fíjense, ustedes sabrán más que yo. El sábado en a las 20. Momento son las 12 de la noche en Las Vegas. ¿Ves? Tiene razón Mariano una vez más. Porque hay 5 horas en Las Vegas de diferencia, igual que hay de acá a España. Y bueno, los usos horarios, ¿viste? No, raro, está raro, ¿eh? Bueno, estoy viéndolo en este momento. Está laburando de esto, labura periodista. ¿Qué quieres que haga? Espera que llamo. En Las Vegas debería ser. Espera que llamo al Pacino. No, es más temprano, Luis Pablo. 12:21 PM. Y bueno, 12:21 PM es más temprano. Claro, ¿pero qué corre? ¿La carrera el sábado entonces? Y lo que pasa es que deben estar pensando en la televisación en países centrales, qué sé yo. Bueno, qué sé yo, no tengo la más remota idea. Bueno, pensá que, pero es interesante, pensá que si acaso en Europa 6 de la mañana están corriendo, del domingo están corriendo la carrera y la clasificación, pues es clasificación. La carrera es a la 1 también. La carrera es a la 1, es a las 6 de la mañana de Europa. Es un horario bárbaro, dejate de joder. Bueno, están buscando un horario ideal para tratar de tener la mejor televisación. Audiencia posible, ¿no? Claro. Bueno, para mí el horario es malísimo, pero no importa. Para nosotros es buenísimo, para nosotros es bueno. Un domingo a la 1 de la mañana. Lindo plan. ¿Qué más tenés que hacer? A la 1 de la mañana. Podés estar. Si ya de joda no salimos, Luis Pablo. O estás en la durmiendo. O estás dándole. ¿Cómo? Bueno. A las 20 Vélez Argentinos Juniors el sábado a las 22. Pará, que estoy anotando, boludo. Vélez Argentinos Juniors, sábado a las 20 horas. Sí. Yo engancho a las 22 Central Córdoba San Lorenzo y después Colapinto. Perfecto. Bien. El domingo a las 17:30 Rosario Central Estudiantes. Sábado. Domingo, querido. Juan domingo, tenés razón. Domingo a las 20 Boca Talleres. Y el lunes a las 16. Un segundito, cortame la música. ¿Por qué no aparece el penal? ¿Qué sos? ¿Qué te haces el vivo? ¿Qué estás de luto? Estamos de luto, boludo. O sea, ¿qué? ¿Que estoy de luto? ¿Estoy ya de luto? Hecho. Soy campeón, estoy de luto. Viniste de negro. Bueno. Voy a hacer un breve paréntesis. ¿Este equipo no va a ser pro de los octavos de final? No sé. Lunes 17 Riestra Barracas. Anda anotando. A las 19:15 Racing River. Sí. Estoy hablando del lunes, ¿no? Que justo nos cae en el horario del programa, ¿no? A las 22, Unión Gimnasia de Grima La Plata. Y no se juega el partido entre Lanús Tigre, que se va a disputar el miércoles a las 21, porque Lanús juega el sábado a las 17:30 la final contra Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana. También anotá, que también es buen plan. Anotá, sí, Caruso, claro. vamos, viejo. Todo lo que ahí enganchás los Pumas con Lanús, después te clavas un San Lorenzo. No, después ¿qué tenés? A las 20 tenés Vélez Argentinos, después a las 22 San Lorenzo Central Córdoba, y después la Colapinto. Y si tenés una chica, te echa patada de tu casa. o cualquier ser humano. A mí mi mujer me mata. Perdón, mi compañera, no quiero ser. Hay que ser políticamente correcto. Verá que Pablo está preparando el PRODE.
Dale, seguí. ¿Sabes cuántos títulos se van a disputar el año que viene? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Pero quién dijo eso? La AFA va a entregar 9 trofeos. ¿Es el anuncio de la AFA? Sí, que después puede cambiar, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio hay 9 títulos. Para 30 equipos está bien 9 títulos, ¿no? Si alguno te tiene que tocar. Está a tono, digamos. Por ahí ¿Qué pasa, Resti? No, ¿de dónde? A ver. 9 títulos. El Apertura y el Clausura, ¿no? Son 2. Trofeo de campeones, que lo juegan el campeón de la Apertura y el del Clausura. ¿Estamos? ¿Venimos bien? Yo voy contando, van 3. Bueno, el campeón de Liga, que es el título que le acaba de chorear Rosario. Pero no, ya no se lo dieron a Rosario. No, pero digo, el año que viene. Ya se lo dieron a Rosario para el año que viene, sí. Bueno, 4, dale. ¿Escuchaste lo que dijo? 4, dale, seguí. Ya no se lo dieron a Rosario para el año que viene. En serio, parece que tuvieran 13 años. ¿no? Campeón del año. ¿Cómo del año? Campeón del año. No es lo mismo que el que es un torneo nacido ahora, que lo disputan 3 equipos. Lo van a disputar el ganador de la Apertura, sí, el ganador del Clausura, sí, y el ganador de la tabla anual. ¿Viste? Central ya está. El ganador de la tabla anual. O sea, es Platense y Central. Sí. ¿Saben la particularidad que tiene este torneo? Que va a entregar al ganador del partido 3 puntos. ¿Cómo? Al ganador del partido 3 puntos. Si empatan, hay una definición por penales. Y el que gana los penales recibe 2 puntos. Como supo ser en algún momento. Estamos hablando de este ahora. No. El torneo el campeonato del año, que van a jugar 3 equipos. Ese triangular. Ese triangular. Yo no entendí nada. Va a entregar. El que gana va a tener 3 puntos. Si empatan, va a haber una definición por penales que va a entregar 2 puntos al ganador y 1 punto al perdedor. Bien. Y 0 al que pierde. ¿No? ¿Se acuerdan que era así? Salió campeón independiente de ese campeonato. El del Indio Solari. ¿Un solo campeonato fue así? Sí, un solo campeonato. El del Indio Solari. Me acuerdo que San Lorenzo atajaba Pogani en San Lorenzo y se atajaba un montón de pedales. Muy bien. Bueno, Recopa de Campeones. Se va a disputar. Este es otro triangular. Sí. Este es para Mariano, revela no que vamos a acordar ni en la pedo, Recopa de Campeones que se disputará a modo de triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, la Supercopa Argentina, Vélez y la Supercopa Internacional, que en este caso hubiera sido Vélez, pero es Estudiantes. Ok. ¿Cuántos de esos títulos son para Central? Dice la Copa Argentina. Ya sabemos que es la Copa Argentina. La Supercopa Argentina es una que va por el trofeo de campeones, juegan el trofeo de campeones, el campeón de la última no tiene Copa sentido Argentina. esta columna, Mariano. Y después la Supercopa Internacional. No, pero además no tiene ningún sentido esta columna. Empiezan a perder valor los diciendo títulos, que hay un montón de títulos, no importa nada. Y ya son tantos títulos que pierden un poco de valor. Bueno, son 9 campeones, hay 9 de reparto. Igual espero ganar alguno, pero la Copa Melba, la Copa de... Bueno, pero insisto, son 30 equipos, no está mal. No está mal. Lo que está mal es que sean 30 equipos. También. Bueno, este me gustó, mirá. Con tanto título y San Lorenzo que no ganó nada, Independiente menos y River no gana nada ni con la billetera. Sí, seguro es un hincha de Boca que no gana nada hace décadas que no gana nada. ¿Por qué se mete con San Lorenzo? Está bien, porque está saliendo a defenderme porque está viendo lo que pasa. No, quiere meter a Boca, nadie habla de Boca. Ay, Dios. Pero no sé si te defiende, Ojo. Vamos a dejarlo a Luis para que hable de política. Bueno, nos vamos a una pausa. No sé, yo te digo la verdad, tenemos una nota muy interesante, ¿no? No digo nada, chicos, 5:28, chao. Campeón. Penal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar.
el antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Ideas, las vuelvan. Que vuelvan. Que las ideas vuelvan. Que vuelvan las ideas vuelvan. Que vuelvan las vuelvan. Que vuelvan las ideas. Es muy interesante la cantidad de discusiones que se van dando en la Argentina en este tiempo. El gobierno evidentemente aprovechando su momento, al que llegó de las maneras en que lo hemos caracterizado hace un rato con Carlos Heller, y aparecen en agenda muchos temas muy trascendentes, pero que a veces no logran ganar el protagonismo de la agenda, quiero decir, hasta que llega el momento, ¿no?, en que de una votación o de un tratamiento en comisión, pero la sensación es que la opinión pública va formando su idea muy sobre el final, salvo
las provincias o las comunidades que observan esto directamente, que tienen alguna experiencia, porque son cosas que se discuten o que se han discutido en otro momento, como recién estábamos conversando aquí con uno de nuestros integrantes de la producción, La Pampa, la provincia de La Pampa, o algunos sectores en la provincia de La Pampa, están alertando sobre el nuevo debate sobre ley de glaciares, que por supuesto en La Pampa no hay glaciares, pero sí hay en Mendoza, y como La Pampa ya tiene un problema con el río Atuel, están en otro río, creo que es el río Colorado, observando el nacimiento de ese río, y si se aprueba o modifica la ley de glaciares, y entonces creo que lo que está en discusión es toda esa zona periglaciar, que es dónde comienza el glaciar y dónde no, y cómo puede afectar los cauces de los ríos eventualmente, ya están muy en alerta. Está en línea porque recordamos nosotros cuán efusiva fue la discusión en su momento, protagonista, por ejemplo, Pino Solanas en su tiempo. Está en línea Daniel Filmus, es sociólogo, dirigente, por supuesto, en la actualidad es el director del Centro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, pero cuando era senador nacional, también fue diputado nacional, y fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Cuando era senador nacional, si no estamos equivocados, participó muy activamente en la discusión por la modificación de la ley de glaciares o la llamada ley de glaciares en aquel momento, y ahora otra vez aparece esta discusión. Daniel, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Gracias, Daniel. A ver, por favor. No sé cuán metido estás ahora en el debate, pero por lo que estuvimos viendo, el debate se asemeja bastante, la discusión es más o menos parecida a la de aquel entonces, y vos tenés mucha experiencia como para llamarnos un poco la atención o contarnos un poco qué es lo que a tu criterio está en juego. Sí, bueno, en primer lugar, yo fui el que elaboró esa segunda versión de la ley de glaciares, que fue la que se aprobó con participación también en aquel momento de Miguel Bonazo. Claro. Que el diputado fue el que encabezó la discusión, yo lo hice en el Senado, Cámara en la que al final fue Cámara iniciadora de este proyecto, y después, como hubo modificaciones en diputado, fue la Cámara que terminó aprobándolo. Bueno, la discusión fue tan fuerte en aquel momento porque había intereses muy importantes creados respecto de que no hubiera una ley de glaciares, porque la ley de glaciares, como vos señalabas recién, para el caso de La Pampa, pero no solo para La Pampa, sino para todas las provincias cordilleranas, el gran problema que tienen es justamente el agua. Y para la Argentina, salvo lo que es la cuenca de Paraná, del Uruguay, el acuífero Guaraní, todo el resto del agua proviene de los glaciares. Todo el resto del agua. Todas las provincias, si vos mirás el mapa argentino, todas las provincias de la Patagonia tienen ríos que cruzan de la cordillera al océano. Bueno, es el agua justamente de los glaciares, que ya naturalmente están retrocediendo, y ya hay un peligro, y los que viven en toda esa región saben que tanto para la agricultura como para la vida cotidiana, el agua de los glaciares es fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de la cordillera protege la ley de glaciares? No puedo pensar si hay tanto debate, porque realmente es una porción importante del territorio cordillerano está cruzado por glaciares. No, es el 1%. Lo que te digo es que hay provincias que es el 0,8, el 0,4, y simplemente es esa zona la que no se puede tocar. No ese 0,8%. Claro, es entre el 0,8 y el 1% de la cordillera argentina está protegida por la ley de glaciares. ¿Quién decide dónde hay un glaciar? ¿La ley es la que decide dónde hay un glaciar? No. Los que hacemos las leyes no somos los que sabemos si somos especialistas. Esta es la única ley que tiene una característica particular. Dice, hay un instituto nacional, que es el IANIGIA, que es el instituto del CONICET, que se dedica a la glaciología. Entonces, ese instituto es el que hizo un mapa. Lo que la ley hace es decirle al instituto, hace un mapa, y ahí donde ves que hay glaciares, pero que un tipo de glaciares particular, glaciares que son los que determinan el surgimiento de los cursos del agua que del cielo. Es decir, no cualquier glaciar, no de cualquier tamaño, no cualquier pedazo de hielo, sino aquellos que son los que realmente inciden en la vida de nuestra gente y en la agricultura. Entonces, el IANIGIA se tomó su tiempo, hizo un mapa de glaciares de la Argentina,
es ese 1% al que estamos hablando, 0,81%, y eso es lo que hoy en día está en discusión cuando el gobierno quiere también en esos glaciares que haya explotaciones mineras. Te quiero decir que, por ejemplo, para tener un parámetro del otro lado de la cordillera, que siempre se pone como ejemplo, Chile no tiene una ley de glaciares. Sin embargo, la explotación más importante que tenía Chile, que era Pascualama, justamente de la Barrigol, la Corte Suprema de Chile, a raíz de la denuncia que hicieron las poblaciones que viven alrededor del glaciar, hicieron una denuncia y la Corte Suprema no solo prohibió totalmente la explotación, sino que le puso una multa tremenda a la Barrigol, justamente por haber violado el derecho ambiental. En la Argentina, en 1994, la reforma de la Constitución incorporó el derecho ambiental, y por eso la nación tiene la capacidad como para poder regular. Claro, estamos charlando con Daniel Filmus, muy interesante. O sea que lo que ahora se plantea, Daniel, es retomar la discusión que en aquel momento quedó saldada positivamente en protección de esos glaciares específicos que vos decís son como mucho el 1% de toda la cordillera y son los que originan los cauces de agua indispensables, digamos, tanto para la agricultura como para el consumo. Para la vida cotidiana. Y eso es lo que se quiere reabrir ahora. Exactamente. En realidad quedó saldado 10 años después, porque la Barrigol presentó a la Corte Suprema de la Nación una denuncia diciendo que la ley de glaciares era inconstitucional, que si los recursos naturales son de las provincias, entonces la Nación no tenía por qué meterse. 10 años después la Corte Suprema falló a favor de la ley. Digo que es totalmente constitucional, porque justamente lo que dice la Constitución Nacional es que el gobierno, el Estado Nacional, acá a través del Congreso, puede regular a través de, se llaman leyes de presupuestos mínimos. Es decir, hay provincias, varias provincias cordilleranas tienen prohibida la minería a cielo abierto. Muchísimas la tienen prohibida. Es decir, las provincias pueden tener legislaciones más duras, no pueden tener legislaciones más blandas de lo que plantea la Nación. Bien. Te insisto, esto llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema ya la dudó. Así que, aunque ahora alguien quiera modificar la ley de glaciares, si alguien hace una denuncia, se va a basar en una decisión que ya está de la Corte Suprema de que eso que se aprobó, el Estado Nacional lo tiene que proteger. ¿Qué tal, Daniel? Luis Pablo Giniger te saluda. Me voy a poner un poco en abogado del diablo con esta pregunta, pero porque es algo que leí y entiendo que es uno de los argumentos que va a aparecer. ¿Hay forma, por lo que ustedes investigaron, analizaron en aquel momento sobre todo, hay forma de que las empresas no contaminen llevando adelante determinados cuidados y con los controles correspondientes? ¿O esto ya está comprobado que no puede ser? No, bueno, no se trata solo de contaminación, que por supuesto es mucho más grave y podría pasar en un lugar donde no hubiera glaciares. Se trata de que los glaciares en la Tierra están en retroceso por el calentamiento global. Dicho sea de paso, calentamiento global que este gobierno no cree, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe. Entonces, lo que se protege es la existencia de agua. Ya la contaminación sería mucho más grave, ¿no? Ahí estamos hablando, ya hay un montón de leyes que son mucho más fuertes, incluso que estas que estamos hablando de glaciares, respecto de la contaminación. Recordemos lo que pasó en San Martín y en tantos otros lugares donde se puso el arsénico y bueno, un conjunto de elementos que perjudican la salud humana. Eso sin lugar a duda, y lo que ustedes dicen de la pampa, pero de todos los cultivos de la cordillera, si hay contaminación, entonces ya tenemos una dificultad mucho más seria. Lo que se está hablando acá es que vos, no solo porque se enfatiza en minería, pero tampoco podrías hacer explotación de hidrocarburos, pero tampoco el turismo. Si no podrías poner un hotel arriba de un glaciar, por ejemplo, ¿no? O que el turismo perjudique el glaciar, porque lo que estamos protegiendo justamente es la reserva de agua. Y hay glaciares que los vemos a simple vista, el Perito Moreno es un ejemplo de ello, y hay glaciares que se llaman glaciares de roca, donde el hielo está justamente mezclado con la roca. Entonces, esos glaciares también son importantes cuando regulan justamente el cauce hídrico. Te voy a dar un detalle más. Eliane hizo un estudio muy riguroso y tardó 2 años para poder hacer ese mapa de glaciares. Una vez que lo hizo, la Asociación de Abogados Ambientalistas
le inició juicio a aquellos que tuvieron la responsabilidad, incluso al director del centro, que es un investigador del CONICET, que hoy en día está procesado, porque dijo que en realidad no había cubierto todos los espacios de los glaciares, y que había espacios de los glaciares que había dejado sin inventariar, sin mapear, digamos, en el mapa. Y ahí, en este momento, sigue adelante esa denuncia, como diciendo que tenía que ser más amplio todavía. Claro. Y eso lo tiene el juez Casanelo. Y la verdad que, en mi opinión, y es subjetivo, el trabajo de Daniel es excelente, sí, provincia por provincia, y atentar contra los glaciares, sin lugar a dudas, no es algo que nosotros de un día para el otro vamos a ver el resultado, pero sabemos lo que pasa cuando el agua, que es un recurso estratégico, empieza a escasear. Claro. Daniel, gracias por, no solamente por recordar aquel debate, sino por darnos herramientas para que comienza. Me imagino que vas a ser protagonista, quizá no directamente, pero sí en función de la experiencia y de la mirada, y aquí estaremos para darle visibilidad a eso. Te mandamos un gran abrazo. Viene bien también para enfatizar el papel de la ciencia, ¿no? Sí, claro. En este caso son los científicos los que determinan, y realmente hay que confiar en que la decisión no está vinculada a cuestiones político-partidarias, sino al saber. Sí, los científicos que queden en el Estado, ¿no? Porque muchos de ellos se están tomando el palo. No, claro, por eso digo que también tiene que ver con un gobierno que golpea y desvaloriza el trabajo de la ciencia. Daniel, un abrazo grande, gracias. Igualmente a ustedes. Daniel Filmus, sobre el nuevo debate Ley de Glaciares. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, muy bien, avanzamos en el último tramo del programa, pero todavía muy cargados con mucha información. Columna especial de cada viernes, Mariano Hamilton. Bueno, como siempre vamos a tratar de traer una cosita media extraña, por supuesto no vinculada a la agenda, no vinculada a las efemérides, no vinculada a nada. O sea, es por una cuestión aleatoria y porque se me antoja saber. Ver que me piache. Es una buena razón. Bueno, vamos a ver qué pasó en el año 2009. Bueno. 2009. Vamos a ver qué decía Julián Weich. Y ahora vamos a viajar un poco en el tiempo, porque hace 25 años un grupo de argentinos, con el apoyo de varios guerreros de otros países de Sudamérica, conquistaron Sudáfrica en la batalla de Bloemfontein. Bueno, conquistaron Sudáfrica en la batalla. Es bastante fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un grupo ambicioso. Conquistaron Sudáfrica en la batalla de Bloemfontein. Bueno, esto lo decía en 2009 Julián Weich, pero vamos a aclarar lo que acaba de decir. Vamos a ver cómo sigue la película. A ver. Ahí se levantan los guerreros y van caminando. Al escenario. Los que salieron a la cancha en Bloemfontein. Bloemfontein, parece decir. Bloemfontein. Ahí estaban los guerreros que salieron a la cancha en Bloemfontein. Insisto, esto ocurre en 2009, 84, 94, 2004, 2009. Son 25 años, 2009. Sí. Bueno, vamos a ver quiénes eran los guerreros. Y ahora cuando vean a este personaje, yo voy a ir narrando, pues siempre me olvido que esto es radio y creo que todo el mundo está viéndolo por YouTube. Pero no. Pero no es así. Entonces ahora vamos a ver quién es el que habla. Yo les voy a aclarar a aquellos que no están viendo por YouTube quién es el que habla. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Lo reconocen? Sí, claro, Hugo Porta. Esa. Ya van aclarando cuál es la batalla, ¿no? Creo que todos los que estamos acá recordamos el año 82 con mucha alegría. Raro. Escuchen por qué. Un año después lo dice él mismo, porque mucha alegría lo recuerda. El año en que logramos, o el día que logramos ganarle al seleccionado de Sudáfrica, a los Springboks, fue el día de la Guerra de las Malvinas. Lo recordaba con alegría. En realidad no sabíamos si jugábamos o no, pero es algo histórico para el rugby argentino. Bueno,
arranca diciendo, recordamos con mucha alegría ese momento, era el día que comenzaba la guerra de Malvinas. Voy a corregirme, 2007 es esto, porque fue en el año 82. Yo pensé que era en el 84. 25 años. 25 años. Recordando, claro. 25 años de ese partido. Claro, pero además hay otro dato. Vamos a escuchar el próximo video a ver por qué era... Yo digo, ¿por qué el título es El rugby siempre da la nota? Veamos por qué, a ver. Sudamérica 15 se había inventado, digamos, para poder competir contra los Springboks por el sistema de restricciones de partidos que ellos tenían por el boicot internacional por su régimen de apartheid. Argentina estaba enganchado al que habla deportivo que le habían hecho todo el mundo. Por eso se formó un equipo Serafín Dengra. Entonces, los mismos sudafricanos inventaron este equipo. Los mismos sudafricanos armar los Jaguars, que era un equipo de Sudamérica, obviamente con mucha preponderancia de jugadores argentinos, pero había un jugador de cada uno de los otros países. Había un paraguayo, un brasilero, un uruguayo y un chileno. Como una manera de dibujar mucho la avenida nuestra con los demás países de Sudamérica, ¿no? Todo era medio como un pretexto. Nuevamente Madero, Dengra. El nombre de Pumas, pero éramos 15 Pumas. Bueno, no éramos los Pumas porque éramos Sudamérica 15, pero éramos 15 Pumas. ¿Qué es lo que pasaba? Recordemos que en Sudáfrica desde 1948 estaba el apartheid. O sea, esto es algo que llevó a Mandela durante 27 años a prisión. Después Mandela, que fue presidente de Sudáfrica en 1994. El apartheid duró desde 1948 hasta 1992. O sea, fueron muchísimos años en donde... ¿Qué era el apartheid? El apartheid quiere decir, en español, podríamos decir... Ayúdame, Néstor, vos sumate. Podríamos decir que separación, segregación. Un régimen de segregación racial. ¿Y qué hacía esto? Dividía a la sociedad en tres clases, que eran los negros, los blancos y los mestizos. Los blancos eran los Boer, ¿no? Que eran los que... esto viene de una palabra holandesa. Que eran los que dominaban... La escena, diría Caruso, eran los que tenían los que podían acceder a la educación pública, los que tenían los mejores trabajos, los que tenían la mejor sanidad, el mejor servicio de sanidad, tenían todo lo que era de primera. Y después tenías los mestizos y los negros que no tenían lo que era de primera, no tenían los mejores trabajos, por lo tanto, ¿qué pasaba? Vivían en lugares pobres. Y además eran reprimidos, asesinados. Además eran reprimidos. Eran el gobierno. Diga. No, y los otros eran el gobierno. ¿no? Y los otros eran el gobierno, entonces, ¿qué hacían? Había una persecución para mantener ese status quo contra aquellos que se rebelaran. Uno de ellos, Mandela, que hizo que a Mandela estuviera, insisto, 27 años preso. Después hubo otro líder sudafricano, que si no me olvido, ¿cómo se llamaba este muchacho? Stephen Biko, que fue asesinado en 1977. O sea, había muchas razones. La canción de Peter Gabriel. Exactamente, había muchas razones por las cuales Argentina no debía ir a jugar. Estaba rompiendo un bloqueo internacional que se había establecido en 1973. Acá estamos hablando del año 82. 9 años después, Argentina ya había ido en el 80. Perdón, un bloqueo que era en repudio al apartheid. Exactamente, era un bloqueo internacional. ¿Y cómo es que lo sortearon, el bloqueo? Esto que te acaban de contar estos muchachos. Sudáfrica. Estabas en Bavia. No importa. Bueno, Sudáfrica inventa para poder recibir para poder romper el bloqueo, o inventa un equipo que era Sudamérica 15, que en realidad estaba integrado, era un plantel de 40 jugadores que tenía 36 argentinos, un chileno, un brasileño, un uruguayo. Claro, no era un equipo oficial de un país. No era un equipo oficial de Argentina, pero era un equipo que estaba dibujado y eran los Pumas, digamos, sí, ¿no? Entiendo. Bueno, ellos en el 80 fueron y después volvieron a ir en el 82 y en el 84. Pero sigamos escuchando a los protagonistas. Fui testigo de lo que ocurría en nuestra sociedad. O'Reilly, él fue el técnico del equipo del 80. Donde los que no eran blancos sufrían una se enteraron cuando cierta, fueron. Dura, difícil, complicada. Desde ya que sabíamos que Sudáfrica tenía apartheid. Lo que no sabíamos y nunca nos imaginamos era lo que vimos. Lo que vimos fue absolutamente increíble. Estando ahí entendimos la magnitud de la segregación. Acá dice, sabemos que fueron 40 años. El que habla es de Bliss. Dublés, exactamente. Sabemos que había una injusticia. Se emociona. En nuestro país avanzamos tan rápido ahora que resulta extraña la pregunta
para que yo la responda. Avanzamos tan rápido que si vienes a nuestro país ahora lo verás. Está hablando de cómo cambió Sudáfrica de la parte de ahora, ¿no? Hay todavía recuerdos, va a llevar mucho tiempo erradicar los recuerdos de esa injusticia. Porque la injusticia fue legislada, formó parte de nuestras vidas. Este es uno de los integrantes del equipo sudafricano, exactamente, que decía, bueno, nosotros queríamos jugar al rugby, pero estábamos acostumbrados, esa era nuestra vida, entonces hacíamos lo que podíamos. Vamos al último video. En el último video hay algunos que muestran cierto arrepentimiento por haber hecho esto. Es el caso de, vamos a verlo ahora. Y yo el tema político en ese momento. A Madero le importó un carajo igual. A Nicola, perdón. Sudáfrica para mí era lo más, ¿viste? A Nicola no le importó. Separar la política del deporte y apostábamos a que igual se jugara porque era un hecho meramente deportivo nada más. Nos parecía que había que hacerlo de todas formas. Siguen hablando los protagonistas de aquel equipo, ¿no? Nos parecía que había que hacerlo de todas formas. Mi padre también era un funcionario del gobierno de Alfonsín y también... Esto es de Bedia. Me dijo, te deseo mucha suerte, pero para mí no tienen que ir. Había un componente político de los deportistas que iban allá, eso ya lo sé. Tesanos Pinto. Pero mi cabeza de los 2013, que ya conozco las cosas, completamente distinta a los 23 años. Y no sé si sirve decir que me arrepiento. El técnico del 80. No sé si sirve decir que me arrepiento. Para nosotros era... Sudáfrica era el mejor equipo del mundo y queríamos jugar contra Sudáfrica. En el año 82 yo hubiera vuelto a Sudáfrica sin ninguna duda. En el año 2013 no. Bueno, había algunos de los deportistas que, para mi gusto, hicieron esta transgresión que no era una boludez. Algunos se han arrepentido. Quiero decir que en el año 84, cuando fue la última gira, ¿por qué fue la última gira? Pero perdón, una pregunta. En el 82, bueno, fue parte de la política de la dictadura, digamos. Claro, fue parte... No, me confundió cuando citó que su padre era funcionario de Alfonsín. Porque ahora te voy a explicar por qué. Porque en 1980 es la primera gira, en 1982 es la segunda. Los Pumas disputaron 8 partidos contra Sudáfrica en este lapso, de los cuales ganaron 1 y perdieron 7. El que están recordando, el que te recordaba Julián Hueche, es el que ganaron. Exactamente. Estos replican la gira en 1984 y esto genera el enojo de Caputo. Caputo dice, no, pará, ¿cómo estamos yendo a jugar a Sudáfrica? ¿Y quién era el secretario de Deportes? O'Reilly, que había ido como entrenador en 1980. Por eso dice, yo no sé si decir ahora que me arrepiento tiene algún sentido. Pero bueno, la cuestión es que Caputo lo agarró de las orejas a O'Reilly y dijo, che, ¿cómo estamos? Y entonces lo que hizo O'Reilly, llamó a todos los tipos y le dijo, ustedes no pueden ir a jugar. Y luego le dijeron, pero si vos fuiste capitán de nosotros, ¿por qué no podemos ir a jugar? Si fuiste el entrenador, vos fuiste parte de esto. Bueno, pero en ese momento yo no tenía la conciencia de lo que significa ir a jugar a Sudáfrica. Cosa que además sí vi cuando fui a jugar a Sudáfrica y vi las condiciones en que estaban los negros. Entonces, hay un montón de cosas que fueron sucediendo. Por eso quiero decir que cuando uno habla de deportes, los deportes se mezclan, se intrincan, ¿no? En medio de las discusiones sociales. Un poco esto está recuperando lo que hablábamos al principio de Tapia, la selección, Central, Lazar. Hay como un montón de intereses dando vueltas que están intrincados. Ahora, el rugby siempre está del lado del mal, ¿no? Con esto no quiero decir que hubo 144 desaparecidos de que jugaban al rugby. Creo que es el deporte que más desaparecidos tiene. Exactamente, fueron 144 desaparecidos. Esto fue un hecho muy especial porque fueron casi todos en La Plata. Eran como, tenía que ver mucho con el lugar en donde jugaban, pero bueno, hubo 144 desaparecidos. Después tenemos los episodios de aquellos famosos tweets en donde hablaban mal de las empleadas domésticas y decían me había olvidado de ese ¿te acordás? Sí. Que era un episodio también. Tenemos el asunto del homenaje a Maradona, que fue un homenaje fallido, que ahí los All Blacks lo dejaron absolutamente en evidencia. Hay muchos hechos, no hablemos de lo de Baez Sosa. Sí, después están los equipos que están trabajando en inserción social en distintos puntos del país. Por supuesto, hay de todo en la viña del Señor. Pero cuando hablamos de la elite del rugby, normalmente está en el lado equivocado de la luna. Lo que pasa es que el tema no es el rugby, sino esa elite, ¿no? Esa elite claro. que es los sectores dominantes acá Así en Argentina, ¿no? Listo, hasta acá llegamos, muchachos. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
Bueno, nos estamos despidiendo, estamos cerrando. Terminalo, dice el juez. Le dice la tribuna, ¿no? Terminalo, ya está. Quiero escuchar, porque dice, hace muchas cosas ahí en el control. Sí, parece que sí. Bueno. Déjame hacer una aclaración rapidísima para ser fieles a nuestros oyentes. La ley de ludopatía todavía tiene estado parlamentario en términos formales. Sí. Lo va a perder el 30 de noviembre. Quedan muy poquitos días y no hay sesiones, con lo cual sabemos. No, yo digo que no lo van a tratar. Pero vamos a hacer la semana que viene. Vale la pena ser prolijos en Nos el vamos a ocupar la semana que viene, Néstor. No, bueno, y la semana que viene vamos a hablar de Ucrania porque hasta el jueves tiene plazo Zelensky para aceptar este apriete que le hizo Trump de este plan para frenar la guerra contra Rusia con una serie de concesiones que debería hacer Ucrania, ceder territorio y demás, y lo que dijo Zelensky es dramático. Dice, estamos en el momento más difícil de la historia de Ucrania, o perdemos dignidad, o sea, territorio, o un aliado clave, o sea, Estados Unidos. Antes del jueves tiene que decirse. Lo que me están diciendo es que Estados Unidos la quiere cortar ahora porque Rusia está avanzando todavía más, y si dejan seguir va a ganar más territorios ucranianos. La semana que viene lo tratamos. El martes, cuando nos volvemos a encontrar, nos vamos a ocupar de eso. Estaremos a 48 horas de ese ultimátum. Bueno, pásenla muy bien, tengan lindo fin de semana, descansen, traten de recuperar un poquito el tiempo que esta semana de tanta vorágine nos deja con las personas que son parte de eso que es lo más preciado, ¿no? De ese círculo más chiquito. Así que ojalá puedan hacer eso, menos pantalla y mucho más contacto personal. No, pero que esta noche te vean en QR, que menos pantalla. Sí, nos vemos. Y todos los deportes, los partidos que dijo Mariano. Bueno, traten de hermano, lo posible. ¿Qué? ¿Me estás boicoteando a mí? A toda la barra de QR, muchas gracias. Nos reencontramos. ¿De QR? Chao. Me hiciste pensar en Bravo. A toda la